Un timbre, un tono, una idea, una persona, una voz. Soy yo. Eres tú. Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. El Banco Central dejó mantener sin variación su tasa de política monetaria por tercer mes consecutivo en 8.5%. Y es que en su reunión de cada final de mes, la Junta Monetaria decidió anticiparse a una potencial decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos que ya el mercado ha incorporado, que haría un aumento de 25 puntos en su tasa de política monetaria y que congelaría futuros aumentos. Hay que reconocer que el Banco Central ha tenido la capacidad de anticiparse a temas que tienen que ver con el impacto de la política monetaria en las decisiones de consumo e inversión. Cabe recordar que luego de la pandemia, el Banco Central decidió poner 120,000 millones de pesos en el sistema financiero nacional a bajas tasas y fijas durante 3 años para refinanciar el aparato productivo nacional, y durante el último trimestre del año 2021 decidió comenzar a aumentar su tasa de política monetaria cuando incluso la Reserva Federal de Estados Unidos decía que la inflación era un fenómeno pasajero y no había que preocuparse. Qué bueno que el Banco Central se anticipa a una futura decisión de la Junta Monetaria de los Estados Unidos, reconocida como la Reserva Federal, de ir en el segundo semestre de este año reduciendo su tasa de política monetaria. Con esto, el Banco Central busca afectar lo menos posible a los sectores productivos, especialmente aquellos que son muy sensibles a alzas de la política monetaria o de la tasa de interés, como es el caso del sector construcción. La experiencia no se improvisa, y de anticiparse a decisiones monetarias, la Junta Monetaria y el Banco Central saben cómo hacerlo. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo, y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Continuamos en CAE la noche y como dijimos en la parte introductoria, ya se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos haya tomado la decisión de aumentar en 25 puntos su tasa de política monetaria. Y digo que ya se debe haber producido porque al momento en que hacemos la grabación del programa, pues es previo a la decisión, aunque minutos, pero no podemos tener esa capacidad de anticiparnos. Pero hay que entender al mismo tiempo que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene dos objetivos simultáneos. Uno es la estabilidad de precios y el otro es la creación de empleos. Hasta el momento, las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar sucesivamente su tasa de política monetaria para combatir la inflación ha ido acompañada de un mantenimiento o de una mejora en el mercado laboral de los Estados Unidos, cuyo desempleo se mantiene por debajo de 4%, que es lo que en teoría económica se llama algo así como el pleno empleo, es decir, como que una gran parte o la mayoría de las personas que salen a buscar empleo pues lo encuentran. Muchas personas podrían preguntarme, Fabricio, pero ¿y cómo es eso? Si uno ve que se publica que las principales empresas tecnológicas, Amazon, Apple, están despidiendo trabajadores. Es cierto que lo están despidiendo. Las tecnológicas están achicando su nómina de trabajadores, pero lo que quiere decir esto es que el mercado laboral de los Estados Unidos está en capacidad de reabsorber a las personas que son despedidas de su trabajo en las empresas tecnológicas. Entonces, por un lado salen, pero por otro lado hay una demanda de trabajadores que van a ser absorbidos por el mercado laboral de los Estados Unidos. Y eso, de alguna manera, le da margen a la Reserva Federal de Estados Unidos para seguir aumentando su tasa de política monetaria. Vamos a pedir al señor director que nos ponga una lámina para ver cómo ha ido desde el año 2021 estos puntos en que se ha estado moviendo la inflación y cómo se ha manejado desde la Reserva Federal. Y queremos ver aquí, dice las variables objetivos de la FED desde el año 1983, y esa que está en ese recuadro, que está en azul, y el recuadro es rojo, estamos viendo desde el mes de septiembre del año 2021, cuando la inflación ha estado alta, pero al mismo tiempo, fíjense cómo, cuando miramos en el eje donde está la tasa de desempleo, el eje horizontal, pues estamos viendo que mientras la inflación estaba alta, curiosamente la tasa de desempleo estaba hacia la izquierda de 4%. Se ha estado manejando. Entonces, en la medida en que la tasa de inflación anual ha ido cediendo y ahora está por debajo del 6%, 5.6, 5.7, fíjense que el desempleo ya está en cerca de 4.5%, es decir, todavía dentro del margen de lo que se llama pleno empleo. Estamos utilizando esta lámina cortesía de nuestra colega y amiga Janet Quiroz, que es una destacada economista mexicana, que hace y que es de consulta obligada, siempre digo aquí, y que hace estos análisis que permiten compartir de manera más aterrizada con nuestros televidentes este tipo de análisis. Fíjense cómo la inflación ha ido cediendo, y alguien me podría decir, sí, pero a costa de un mayor desempleo, pero todavía está dentro de márgenes aceptables. El desempleo está entre 4.5, llegando ya a un 5%, pero la inflación ya está bajando y lo que se prevé es que la inflación siga bajando, pero esta vez
con un mayor crecimiento esperado de Estados Unidos luego de la revisión al alza que hizo el Fondo Monetario Internacional en el día de ayer y que lo compartimos con ustedes. Entonces, fíjense cómo, ojo, cada vez que la Reserva Federal hace un aumento de la tasa de política monetaria, está mirando qué pasa con el desempleo. Por eso muchos especialistas, entre los cuales me incluyo, entienden que la Reserva Federal haría en el día de hoy un último esfuerzo con un aumento de su tasa de política monetaria de 25 puntos y de ahí la congelaría porque ya está viendo que cada aumento adicional que ha venido haciendo desde septiembre del año 2021 ha sido a costa de un aumento del desempleo. Pero como el desempleo estaba muy cercano al pleno empleo, como decimos en macroeconomía, pues no les preocupaba mucho. Sin embargo, ya empieza a preocupar y lógicamente ya la inflación ha estado cediendo, como se ve, cómo ha ido reduciendo esos puntos que están ahí en azul, ha ido cediendo la inflación, entonces ya no habría, digamos, necesidad de hacer aumentos agresivos como se han venido haciendo desde septiembre del 2021. Y lógicamente, aunque se logra llegar, el objetivo de la FED es alcanzar una tasa de inflación de un 2%, que es esa línea mostaza que atraviesa todo el gráfico, pues lógicamente eso podría lograrlo a finales de este año o a principios del próximo año de manera más suave, con un aterrizaje más suave, sin afectar el empleo y sin afectar el crecimiento económico de los Estados Unidos. Por eso la decisión de aumentar la tasa de política monetaria en una proporción menor que lo que ha venido haciendo en los últimos 2 años, por decirlo de alguna manera, o del último año y medio, porque desde septiembre, desde el 2021, hemos visto cómo la inflación ha venido cayendo en Estados Unidos. Vamos a seguir, señor director. Un tema que tiene que ver con la FED y que tiene que ver con los mercados. Fíjense cómo los mercados estaban atentos, ¿no? Y operaban sin un rumbo claro, en principio, esperando la señal de la FED, aunque todo el mundo, o mejor dicho, aunque el mercado ya tenía incorporado el aumento de 25 puntos, pues todavía estaban esperando, porque Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, podría tener una idea distinta y abrir ahí una suerte de caja de Pandora, en el sentido de que aumentaría por encima de lo que el mercado tiene incorporado y automáticamente habría una reacción de los mercados, un aumento en la tasa de política monetaria muy por encima de lo esperado, lo que hace es que encarecería el costo del financiamiento y las empresas, pues lógicamente tendrían menores utilidades futuras, porque se vería afectado. Recuérdense que estas empresas públicas que transan en los mercados, como la deuda es prioritaria al patrimonio, eso quiere decir que primero usted tiene que pagar a sus acreedores y luego con lo que queda repartirlo entre sus accionistas. Un aumento en la tasa de política monetaria implicaría menores pagos de dividendo futuro y se vería afectado, lógicamente, la valoración de mercado de las empresas en los distintos mercados donde transan. Aquí vemos el Dow Jones que estaba bajando, aunque estaba por encima de los 34,000, estaba bajando un 0.41%, así los futuros de ese índice, el Nasdaq o la bolsa electrónica se mantenía en 0.20%, pero fíjense aquí cómo el tema de la tasa del tesoro o de los T-bills, como se llaman, los bonos del tesoro de los Estados Unidos a 10 años, tenían un retorno de 3.48%. Eso, de alguna manera, estaba esperando. Hay que entender que las tasas más largas están bajas cuando uno compara ese mismo título a vencimiento a 3 y a 5 años, porque lógicamente se espera que durante este año, a más tardar a mediados del próximo, el tema de la inflación esté controlada y la Reserva Federal de Estados Unidos se ve obligada a retroceder y a reducir su tasa de política monetaria. Y por eso, digamos que las medidas de la FED no afectan el valor de los bonos a 10 años o los instrumentos de largo plazo.
sino los instrumentos de corto plazo a 1 y a 3 años fundamentalmente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué ha decidido la Reserva Federal de Estados Unidos, pero hay que hacer la salvedad de que este análisis lo hacemos previo al anuncio del aumento. Vamos a seguir, señor director, para ver qué ha pasado, qué ha pasado con las monedas del mundo. Las que están en verde ha habido una apreciación y las que están en rojo ha habido una depreciación respecto del dólar de los Estados Unidos. Fíjense cómo en el caso de México, en el 2022 tuvo una apreciación de 4.9%. Se espera que en el caso de este año, pues también tenga una apreciación de 3.3%. Por eso pongo la salvedad abajo de que en verde es apreciación y en rojo depreciación, aunque uno esté con signo negativo, pero está en verde. Fíjense, en el caso de Argentina, se espera una depreciación de 5.8% en el 2023, que va a ser mucho menor que la que se registró en el año pasado, de 72.1%. Yo creo que la más fuerte de toda Latinoamérica, bueno, sin incluir a Venezuela, lógicamente, pero sí es una muy alta inflación. En el caso del peso brasileño, vemos que se apreció en el año pasado con 5.1% y que se va a seguir apreciando en el año 2023 por la fuerza de sus términos de intercambio. En el caso de Chile hubo una ligera apreciación de 0.3 y se espera que este año se aprecie en 6.1. En el caso de China hubo una depreciación de 8.6 el año pasado, pero se espera que este año se aprecie 2.1. Colombia, que tuvo una fuerte depreciación el año pasado, pues se espera que su signo monetario se aprecie. En el caso de Perú, que era una economía que iba muy bien, el año pasado pues se apreció en 4.5%, pero los temas políticos, toda la inestabilidad en el ámbito político, pues se proyecta que haya una depreciación de al menos un 1% durante este año. Entonces, ojo, fíjense cómo los temas que tienen que ver con la política también afecta. Un tema que llama la atención, señores, es cómo se espera una apreciación del rublo, del peso ruso. Y eso tiene que ver con los términos de intercambio de Rusia, que ha tenido una balanza comercial positiva, porque los precios del petróleo han ido hacia las nubes y lógicamente ellos, producto de sus exportaciones, pues tienen más ingresos y con una caída de sus importaciones, pues su balanza comercial es altamente positiva y logran acumular grandes reservas. Por eso estamos viendo que se espera una apreciación del signo monetario ruso. Quisimos traer esto porque queríamos dar una fuente diversa. Primero, de los ajustes, de qué estaba esperando el mercado de la Fed, y esto que tiene que ver con el valor de la moneda, que tiene más que ver con el intercambio comercial entre países. México tiene todo esto porque, como decía Rius, un famoso, digamos, literato, escritor mexicano de los 70, decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. En términos económicos hay que decir: bendito México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, porque con este conflicto, con esta fragmentación económica global, estas luchas, esta nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, pues México se ha convertido en el principal suplidor de bienes, fundamentalmente de materias primas, hacia Estados Unidos. Y lógicamente su posición geográfica frente a la economía más grande del mundo le está favoreciendo en sus términos de intercambio. Por eso se refleja esa fortaleza en su moneda y se espera que se siga fortaleciendo, porque la guerra comercial, lejos de relajarse, parece que se va a seguir endureciendo, fundamentalmente en el ámbito tecnológico, porque ya los Estados Unidos anunciaron sanciones a los países que comercialicen con las empresas chinas.
ya anunció públicamente sanciones a las empresas que comercialicen con Huawei, el principal productor de tecnología y de comunicaciones de la República Popular China. Así es que eso también beneficia a todos los países de la región, y ahí está México, que no es la excepción a las reglas del nearshoring y que está siendo beneficiada por esta guerra comercial. Vamos a seguir, señor director, con estos temas que tanto llaman la atención. Antes de ir a la pausa, quería hacer un comentario, y es que en el día de ayer el Ministerio de Hacienda de República Dominicana pues colocó títulos por 1.800 millones de dólares en los mercados financieros. Había anunciado a los tenedores de bonos dominicanos que recompraría unos títulos que se vencían en la próxima semana, y aprovechó a hacer un rollover. ¿Qué quiere decir rollover en temas fiscales o en temas de Hacienda? Que yo tengo una deuda y para pagar esa deuda lo que hago es que emito nueva deuda y liquido a mis acreedores anteriores y genero una obligación de cara al futuro. Pues eso hizo el gobierno dominicano, que emitió títulos por 1.800 millones de dólares en dos tramos. Uno de 700 millones de dólares denominado en pesos, o mejor dicho en dólares, 700 millones de dólares a una tasa de 7.05%, una muy buena tasa, dicho sea de paso, en dólares, y 1.100 millones de dólares denominados en pesos a una tasa de 13.3%, si mal no recuerdo. Ambas tasas, una en pesos y otra en dólares. El bono en dólares que vence en 8 años y el bono en pesos que vence a 10 años. Una colocación, una gestión de deuda pública que se está desarrollando del Ministerio de Hacienda de forma exitosa. Están teniendo la capacidad de prever. Hay que recordar que hace poco Colombia colocó bonos cercanos al 8% y que República Dominicana haga una colocación de bonos en 7.05%, es decir, muy cercano a un 7%. Es una buena noticia y habla muy bien del buen nombre y del posicionamiento que tiene República Dominicana, no solo en el tema del riesgo país, que fue mejorado a finales del año pasado, sino el hecho de que ha tenido la capacidad también de gestionar bien su deuda pública. El hecho de tener 1.100 millones de dólares en pesos modifica el portafolio de deuda de República Dominicana y le quita riesgo cambiario, porque esos 1.100 millones no están en dólares, sino están emitidos en moneda nacional, y de alguna manera, repito, modifica el portafolio de la deuda pública dominicana, quitándole riesgo cambiario y mejorando su posición frente a, sus compromisos futuros y presentes en el presupuesto nacional. Felicitamos al Ministerio de Hacienda. Todavía quedan varias, o al menos una emisión más pendiente que tendrá que realizarse en 1 o 2 tramos. Vamos a ver cómo afecta esta nueva decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos a una nueva colocación de bonos de la República Dominicana, que está autorizada en el presupuesto aprobado para este año por el Congreso Nacional. Vamos a la pausa y venimos ahora a ver lo que está pasando en la zona euro, que comienza a preocupar, porque la zona euro, a pesar de que las últimas cifras dicen que se ha librado de caer en terreno negativo, pues todavía los fantasmas o el fantasma de la recesión económica para este año permanece. Vamos a la pausa y seguimos aquí en Kaila.
para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Continuamos en cada noche. Señores, lo que está pasando en la zona euro es algo que debemos prestarle atención. Y digo que debemos prestarle atención porque, lógicamente, luego de los Estados Unidos, la cantidad de remesas que llega al país viene de España y de otros destinos de la zona euro. Y, lógicamente, nuestro país también tiene muy buenas relaciones comerciales con la zona euro, no solo en el ámbito turístico, sino también en el ámbito comercial. Hay que recordar que muchos supermercados que compran en grandes volúmenes, compran de manera conjunta, pues bienes que se producen en la zona euro y que consumen o que consumimos en el mercado nacional. Pero vamos a ver, porque la zona euro se quedó ahí casi en terreno negativo, y es que el PIB de la eurozona en este mes, que se midió ya en enero, pues quedó fundamentalmente en 0.1%. Esa variación del PIB trimestral, el último trimestre del año pasado, pues quedó en 0.1%, y eso quiere decir, bueno, se salvó de alguna manera de que el fantasma de la recesión pues comenzara a preocupar a la eurozona. Pero vamos a ver por qué este 0.1, y es que la locomotora de la eurozona, que es Alemania, sí terminó en terreno negativo. Vamos a pedir al señor director que nos ponga la próxima gráfica. Fíjense cómo terminó Alemania en el último trimestre del año pasado, terminó en menos 0.2%. Y como va Alemania, señoras y señores, va la eurozona. Porque Alemania, repito, es la locomotora de toda Europa. Y hay que decir que este resultado
se vio afectado fundamentalmente por todas las sanciones en materia energética y todo el conflicto. Es cierto que Alemania tiene sus reservas en materia energética, digamos que a todo lo que requiere la demanda en materia de energía en invierno, pero a un costo muy alto, a un costo sumamente alto. Es decir, ha tenido que comprar a Estados Unidos y a otros países, ha tenido que de alguna manera cambiar toda su cultura de energía renovable a energía no renovable, a carbón y a todo eso, porque las sanciones que le impuso Europa a Rusia, que era el principal suplidor de gas natural de Alemania y que ya prácticamente más de la mitad de los requerimientos en materia energética de Alemania lo suplía Rusia, y que Alemania ha tenido que salir o suspender o sacarlo de su lista de suplidores en materia energética. Y ese costo, junto con el tema inflacionario que ha producido eso, porque lo que ha hecho es que el costo del petróleo y sus derivados y del gas natural fundamentalmente se haya disparado. Entonces Alemania, por este aumento de la inflación interna, ha perdido pues competitividad, y tanto la demanda interna se ha caído como las ventas hacia el exterior, porque también ha tenido que enfrentar una inflación en materia industrial muy fuerte. Alemania es uno de los principales países que compite con Estados Unidos en materia industrial, es una potencia, es la potencia industrial de Europa y una de las potencias en el mundo. Si no, pregunte a las grandes marcas de generación eléctrica, de equipos, como se dice, de electrodomésticos y de todo eso. Pues como Alemania tiene una gran presencia con empresas muy prestigiosas, y también en el ámbito de la farmacéutica y de otros elementos donde Alemania tiene una ventaja y ha sido líder durante mucho tiempo. Sin embargo, el alto costo de la energía ha sacado de competencia esas empresas, y ha sacado de competencia a la economía alemana, que se está viendo con conflictos, pues con problemas. Vamos a ver en el próximo gráfico, señor director, qué ha pasado. Miren aquí qué ha pasado con las ventas, con el retail, como que se llama, ventas digamos, al detalle a grandes consumidores, y qué ha pasado con el índice de confianza de los consumidores. Fíjense que venía cayendo desde finales del año 2022 y ya en enero del año 2023 está en terreno negativo. Estamos diciendo que el índice de confianza del consumidor tuvo una caída, se encuentra por debajo de un 40%, y en el caso de las ventas, la caída en las ventas está por debajo de un 4% negativo. Es decir, ha habido una fuerte caída tanto en el caso de las ventas como en el índice de confianza del consumidor en Alemania. Y eso se está viendo, ¿verdad?, por ese resultado previo que vimos de que cerró en menos 0.2% el crecimiento durante el último trimestre. ¿Qué falta? Bueno, yo creo que lo que falta aquí es una inyección de confianza. En el caso de Alemania, todos estos tambores de guerra con Ucrania, esta cosa de los tanques que le va a suplir Alemania a Ucrania, pues todo eso termina afectándole a la principal economía europea su desempeño. Mientras haya tambores de guerra en Ucrania frente a Rusia, y que incluso hay que decir que el canciller alemán, Olaf Scholz, estuvo con una gira por Latinoamérica, donde visitó Argentina, Chile y Brasil, y en su última escala en Brasil le pidió al presidente Lula que fabricara balas o municiones, como se dice, para los tanques alemanes
que verían acción en la guerra ruso-ucraniana. Y el presidente Lula se negó. Dijo que no, que Latinoamérica, que su país no tenía por qué intervenir en un conflicto ajeno y que lógicamente él entendía que el diálogo y los elementos de la diplomacia eran los que tenían que primar en este conflicto y que Brasil no estaba en la disposición de entrar de manera indirecta en el conflicto, un conflicto lejano a su realidad y que políticamente entendían que no le convenía. Una salida magistral del presidente Lula, porque Lula recibe o tiene relaciones comerciales con Rusia y con China. Hay que decir que Rusia es uno de sus principales suplidores de fertilizantes y de otras materias primas que utiliza Brasil. Fabricar municiones para los tanques alemanes que verían acción en la guerra entre Rusia y Ucrania, pues pondría en una posición comercial difícil a Brasil frente a Rusia. Entonces, esa guerra europea, bueno, que se quede en Europa, ¿no? Diría el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, estas son de las cosas que la geopolítica está cambiando el rumbo de los flujos comerciales, pero también está poniendo, digamos, sobre la mesa algunos elementos donde los socios comerciales te pueden ayudar o no. Hay un viejo refrán que dice que uno a los amigos lo acompaña hasta el cementerio, pero no se entierra con ellos. El canciller alemán no le puede pedir al presidente Luis Ignacio Lula da Silva que se entierre con él o que entre a un conflicto con Rusia o que ponga a su país en un conflicto indirecto con Rusia cuando la guerra o las hostilidades se desarrollan a una distancia tan lejana del territorio brasileño. Ya Brasil tiene sus propios problemas, como cualquier país latinoamericano, para entrar o para agregar problemas de geopolítica lejanas a su territorio, otros inconvenientes. Así que ahí está. Vamos a seguir viendo, señor director, lo que pasa hoy en Alemania. Uno de los temas es que alguien me podría decir, bueno, Fabricio, pero también las ventas, no solo en la eurozona y en Alemania se han caído, sino también en Estados Unidos. Cuando uno ve las ventas deflactadas por la inflación, utilizando como digamos el deflactor diciembre del año 2006, se da cuenta que en el caso de Estados Unidos y Alemania han tenido una trayectoria similar, pero Estados Unidos, luego de la guerra, fíjense que está en esa línea negra, cómo ha crecido más que lo que ha crecido las ventas, lo que crecieron las ventas durante el año pasado en Alemania. Y cuando llegó la caída, que fue en el último trimestre del año pasado, a diciembre del 22, fíjense que si bien es cierto que hubo una caída en las ventas deflactada por inflación en Estados Unidos, no fue tan pronunciada como la caída que ocurrió en Alemania. Y esto tiene que ver con la geopolítica. El gran ganador, y lo repito aquí, el gran ganador de este conflicto de la invasión rusa a Ucrania en Occidente son los Estados Unidos, porque los Estados Unidos han fortalecido su moneda, han reducido su histórico déficit comercial, han alejado el fantasma de la recesión. Ya nadie habla de que Estados Unidos quería recesión. Es más, la última revisión del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de Estados Unidos es al alza. En el día de hoy, la Reserva Federal dispuso un aumento en la tasa de política monetaria de Estados Unidos. Se le va a dar más fortaleza a su signo monetario, va a traer más inversión, va a aumentar la inversión y el consumo privado en ese país, porque muchos capitales podrían ir a ese territorio. Entonces, repito, en esta guerra
de sanciones de Occidente, de peleas comerciales con China en el ámbito tecnológico, de movimientos militares. El gran ganador en Occidente son los Estados Unidos de Norteamérica, que repito, compare su situación previa a la guerra o de la invasión rusa a Ucrania, luego de la salida del coronavirus, con la posición que tiene hoy. Estados Unidos está ganando la guerra entre Rusia y Ucrania sin tirar un disparo. Está ganando la guerra que importa, que es la guerra comercial. Está mandando un arsenal de tanques hacia Ucrania vía préstamos y financiamiento. Está, digamos, mandando unos tanques ahí que están ya casi despreciados, lo está enviando para allá, préstamo, endeudando Ucrania. Ucrania va a tener que pagar más adelante el costo de la guerra, sanciones, ahora una parte importante de los combustibles para generar energía en Europa proviene de Estados Unidos. Antes provenía prácticamente la totalidad desde Rusia y desde otros lugares más cercanos. Me refiero fundamentalmente al gas natural y a una parte del petróleo, pues ahora viene desde Estados Unidos. Entonces, repito, el gran ganador aquí es Estados Unidos. Ha jugado de manera magistral este tema de la guerra, maneja la OTAN como ellos lo saben manejar por su superioridad en materia militar, pero también están manejando los flujos de comercio. Están manejando los flujos de comercio. Y cuando se impongan sanciones como se han impuesto sobre China en materia tecnológica, el gran ganador es Estados Unidos, porque las empresas tecnológicas que están establecidas en ese país, fundamentalmente en Silicon Valley y donde se da todo el desarrollo tecnológico global, pues van a aumentar de valor, aunque hoy estén despidiendo trabajadores y eso. Lo que se espera es que si estas sanciones tienen impacto, el gran ganador sea Estados Unidos a través del aumento de valor de las empresas establecidas en ese territorio. Ya se está hablando de que el gobierno del presidente Biden dio facilidades para que las empresas que hacen microprocesadores, el mayor productor o las empresas que mayor cantidad de microprocesadores de última generación producen, están establecidas en Taiwán, sitio muy cercano a China, donde hace la República Popular China algunos ejercicios militares que parecen simular una potencial invasión. Bueno, pues Estados Unidos está dando todas las facilidades en materia impositiva y demás para que una parte importante de esas empresas se establezca en territorio norteamericano y siga produciendo estos microprocesadores de última generación que van a garantizar el desarrollo técnico e industrial de Estados Unidos. Aquí hay una guerra, pero la guerra es una guerra estratégica, es una guerra no solo militar, es una guerra fundamentalmente comercial. Y es por eso que hay que seguir paso a paso, porque es que la geopolítica está cambiando los flujos de comercio, está cambiando la faz de la tierra en materia económica y financiera. Por eso los especialistas estamos siguiendo día a día lo que pasa en el mundo, para llevar la mejor información, la información más acabada para usted, que desde su hogar tiene que tomar decisiones de consumo e inversión y tratar de legar a sus descendientes el mejor de los mundos en términos económicos y sociales. Entonces, por eso estamos haciendo esto, instruyéndonos ya no solo en las decisiones de economía y finanzas, sino también mirándolo desde el prisma de la geopolítica, de como se llamaba antes, de la economía política, de qué hay detrás de las decisiones económicas, de cuáles son los intereses que guían las decisiones, esas sanciones, qué significan, qué está pasando con el mundo,
¿Qué está pasando con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial? Para que usted se empiece un poco a ver o a vislumbrar qué va a pasar con las inversiones en nuestro país por el tema del nearshoring, porque se está desarrollando tanto o están llegando tanta inversión extranjera en zonas francas, en turismo y en otros sectores. Y es que esta nueva Guerra Fría, esta nueva, digamos, este proceso de fragmentación económica, como ha advertido el Fondo Monetario Internacional, va a implicar perdedores en términos de productividad, porque amenaza con una caída del 7% del PIB a nivel global, pero va a tener ganadores. ¿Quiénes son los ganadores de esta fragmentación económica? Los que están más cerca de las economías más poderosas, en este caso Estados Unidos. Y por eso cualquier estrategia de desarrollo económico y social de nuestro país tiene que estar atenta a esa realidad. Estados Unidos, repito, nuestro principal socio comercial. Como decía antes, cuando Estados Unidos estornuda, a Latinoamérica le da pulmonía. Pero cuando Estados Unidos está fuerte o se fortalece, las economías de la región podrían también fortalecerse en la medida en que vinculen sus políticas o alineen sus políticas a los intereses estratégicos de los Estados Unidos o de las empresas norteamericanas. Entonces, ojo, hay que mirar el futuro con un prisma que de alguna manera tenga como un eje transversal la geopolítica. Porque en esta lucha de titanes siempre traigo a colación el refrán de la India, que cuando los elefantes se enfrentan, quien sufre es la hierba donde pisan, y nosotros somos una pequeña economía abierta al mundo, que somos la hierba y no formamos parte de los elefantes. Entonces, ojo a la hora de establecer nuestras políticas. Sé que esta administración entiende bastante bien eso, ha llevado todo el tema de las alianzas público-privadas en ese sentido, hay que ajustar algunos temas en carácter social, pero esta realidad es inocultable y parece que va a seguir, a pesar de esta revisión al alza del crecimiento económico que hizo el Fondo Monetario Internacional en esta semana. Así es que queríamos poner esto en contexto, porque alguien me podría decir, Fabricio, pero siempre es lo mismo. No, esto va cambiando día a día. Mañana el presidente Biden dice algo y el presidente chino Xi Jinping dice otra cosa. En la cumbre del CELAC, Estados Unidos mandó un representante de manera presencial y el presidente Xi Jinping habló de manera virtual y dio un discurso a los asistentes. Esto cambia todos los días. Putin da algunas declaraciones y después dice que está dispuesto a sentarse en la mesa del diálogo. Ya se habla de que Estados Unidos haría una reunión en territorio ucraniano, en Kiev, en el próximo mes, y eso podría debilitar un poco la posición de Rusia, que ha estado ganando tiempo en este tema de la guerra y ha mejorado su posición en materia comercial a tal punto que ya el Fondo Monetario Internacional pone el crecimiento de la economía rusa en terreno positivo para este año. Entonces, ojo, esto va a ser un año de movimientos estratégicos importantes y que podrían decidir el futuro inmediato y de mediano plazo de la economía mundial. Por eso hay que estar leyendo, instruyéndose y viendo el día a día de la economía y de esta nueva geopolítica que está cambiando la economía. La globalización como la entendíamos luego de la caída del muro de Berlín ya no es la misma, ni va a ser la misma. Hay un cambio importante en las estrategias de los actores más relevantes del mundo y vamos a ver, no sé si un mundo multipolar, pero vamos a ver un mundo distinto en materia económica y en materia política. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche.
La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Ya en la parte final de cada noche quería compartir con ustedes dos láminas que tienen que ver con la geopolítica y con el sentimiento de la eurozona. Siempre miro la eurozona porque Europa ha quedado atrapada entre los intereses de Rusia y China y de los Estados Unidos. Está en el medio porque, lógicamente, en Ucrania, Europa del Este, donde se están desarrollando los combates luego de esta invasión de Rusia a Ucrania, pero lógicamente todas las sanciones y todo lo que tiene que ver con el espacio económico le está afectando y le ha venido afectando de manera importante desde finales del primer trimestre del año pasado, cuando se dio esta invasión rusa a Ucrania. Vamos a compartir dos láminas rápidamente con ustedes. La primera es que a pesar de los pesares, la inflación anual en la eurozona se reduce. Se reduce, es cierto, estuvo en octubre en 10.6 y ya en enero está en 8.5. Pero la pregunta es, ¿se reduce? Sí, pero a una velocidad menor que lo que está sucediendo en Estados Unidos y en América, en Latinoamérica, en sentido amplio, ¿no? Se reduce menos o a una velocidad menor que lo que se ha estado reduciendo en Estados Unidos. Claro, es que el Banco Central Europeo no ha sido tan agresivo aumentando su tasa de política monetaria como lo ha sido la Reserva Federal de los Estados Unidos por temor a condenar a una recesión a la zona euro. Y hasta cierto punto es entendible. Pero vamos a ir viendo el desenvolvimiento del tema. Europa con un crecimiento bajo, cercano a cero, y en algunos casos ahí con el fantasma de la recesión en la puerta, mientras Estados Unidos con un crecimiento mayor y con el fantasma de la recesión fuera y con una inflación muy por debajo de lo que está teniendo la zona euro. Vamos a ver, señor director,
ya aquí el sentimiento económico. Esto es una buena noticia porque los ciudadanos de la zona euro están mirando, digamos, con mejor perspectiva, aunque está por debajo de 100 cuando se compara con lo que pasa desde enero del año pasado y está muy por debajo, pero ha ido creciendo un poco el sentimiento de que podría haber una mejora en la situación económica de Europa. Ha ido mejorando desde octubre, que estaba en 93.7, ahora está prácticamente en 100 en enero, pero todavía está muy lejano de ese 113.1 que estuvo en enero del año pasado. Claro, en enero del año pasado no se había producido la invasión rusa a Ucrania y nadie hablaba de sanciones, ni mucho menos de esta guerra fría en materia comercial, ni de la fragmentación económica que estamos viendo hoy, que está haciendo una suerte de reversión a la globalización como la entendíamos hasta marzo del año pasado. Así es que queríamos terminar el programa de hoy poniendo en perspectiva cómo están los polos económicos y cómo están enfrentando esta nueva geopolítica que cada día se complica más, y que ver al canciller alemán visitando Sudamérica, ver que en nuestro país va a haber una reunión de la cumbre iberoamericana, creo que el próximo mes o en marzo. Eso significa que ya los presidentes se van a reunir y van a ver una mirada estratégica no solo, digamos, de país o individual, sino una mirada estratégica regional o global. Eso lo veremos aquí dentro de poco. República Dominicana es la sede de la cumbre iberoamericana. Mientras eso llega, mirando el día a día de lo que está pasando. La buena noticia es que el petróleo se mantiene, el precio del barril de petróleo por debajo de los $80. Hay que recordar que en materia presupuestaria el gobierno para este año lo puso en $85 el barril. Una buena noticia para las finanzas públicas y para la cuenta corriente de la balanza de pagos de nuestro país, que el año pasado pues tuvo un déficit importante precisamente por la factura petrolera. A ustedes, gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.